Hola amigos, les habla Rubén del canal Masai Adventures Channel. Hoy les traigo una nueva exploración, esta vez patrimonio de la Guerra Civil Española, en uno de los rincones ocultos de uno de los pueblos más turísticos de la Costa Brava. Nada más y nada menos que desde Calella de Palafrugell. Si quieres saber todo sobre esta interesante estructura histórica, acompáñame hasta el final. Aprovecho la ocasión para recordarte que Masai Adventures Channel tiene presencia en diversas redes sociales. Tenemos presencia en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok, donde colgamos material exclusivo y único en cada red social. Y aprovechar para pedirte que te suscribas al canal y me des un dedo de like para arriba. Y ahora continuamos. Los búnkers de Calella de Palafrugell son parte del patrimonio histórico poco conocido de esta población. Se trata de una construcción defensiva hecha por el ejército republicano durante la Guerra Civil Española, hecha por contratistas locales y trabajadores de la zona, en un esfuerzo bélico por contener al Ejército Nacional comandado por el general Francisco Franco, del cual quedan algunos restos como este. En este caso estamos mostrando una de las construcciones que son nidos de ametralladoras, en este caso con 3 aspilleras, como pueden ver en este momento. Esta vendría a ser una de ellas, la primera de 2. En la actualidad se conservan 2 nidos de ametralladoras que en su momento estuvieron comunicados por una línea de trinchera que en la actualidad se encuentra parcialmente enterrada, en la que habría que seguir por este camino lleno de maleza. Y siguiendo precisamente por la trinchera que se encuentra exactamente aquí, se encuentra parcialmente enterrada por los años y el abandono, llegaríamos hasta el segundo nido de ametralladoras que cubría la antigua carretera que comunicaba el pueblo de Calella de Palafrugell con el pueblo de Llafrán, en la Costa Brava, en una instalación que fue pensada en su momento para detener una ofensiva franquista que viniera como producto de un desembarco por la costa. Siguiendo por el final de la línea de trincheras, llegamos a la zona que fue la antigua y única carretera que comunicaba Calella de Palafrugell en la costa con el pueblo de Palafrugell y Llafrán, y en la que encontraremos la orientación de los nidos de ametralladoras que estaban pensados para detener una incursión enemiga desde la costa. Y como ven, la entrada se encontraba descubierta desde la carretera, aunque posiblemente estuviera pensada algún tipo de estructura improvisada para cubrir la entrada a la instalación. No hay constancia de que esto se haya hecho alguna vez, y la realidad es que la instalación nunca llegó a ser atacada. Recordemos que la defensa de Cataluña, que es donde se encuentra esta instalación, cayó muy rápidamente después de la batalla del Ebro, por lo que muchas de estas instalaciones hechas fueron abandonadas sin presentar combate. Sin embargo, los nidos de ametralladoras no es lo único que se conserva de toda la instalación defensiva. Queda la parte más interesante. Este refugio de tropa, excavado durante la Guerra Civil Española por el ejército republicano y que en su momento fue utilizado también por el ejército franquista. Acompáñame a su interior. Y ahora procedemos a entrar al interior. Aquí se encontraba el antiguo emblema de la unidad militar que estuviera destacada aquí, que ha sido removido. Y ahora entramos con precaución. Como pueden ver, la instalación se excavó en la roca viva y ya tras años de abandono
se encuentra parcialmente enterrada, aunque todavía se puede entrar con relativa seguridad. Hay que ir entrando poco a poco, con mucho cuidado. Sin embargo, la mejor parte se encuentra en el interior, donde se puede ver una división en varias galerías que lamentablemente se encuentran prácticamente enterradas. Existe una segunda entrada, al menos visible desde el exterior, que tras años de abandono se encuentra totalmente cerrada. Ahí tenemos murciélagos, no queremos molestarles. Aquí ven los detalles de los arcos realizados. Aquí se ven los refuerzos en hormigón. Y se cuentan desde aquí 1, 2, 3, 4 arcos hasta llegar al fondo. Vamos a mostrarles un poco hacia atrás para que vean cómo se ve desde donde venimos. Y ahora por aquí. Que lamentablemente se encuentra lleno de basura y se puede ver el refuerzo hecho con estructura de hormigón. Y esta, la segunda entrada, que se encuentra prácticamente taponada. Queda muy poco de la entrada a la galería. Ahora procedemos a salir de aquí. Y ya llegamos al exterior. La instalación defensiva cuenta con más partes, como toda una línea de trincheras, con aspilleras que se encuentran enterradas en el terreno, pero que serán material exclusivo de otras redes como en Instagram, donde colgaré material fotográfico de esta parte de la instalación. Y bien, esto ha sido todo sobre las defensas republicanas en Calella de Palafrugell. Y si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.